Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles, a mitad de semana ya, y vamos a hacerlo como siempre hacemos cada mañana, deleitándonos en la palabra del Señor. Como hizo aquella mujer llamada María, ¿recuerdas? La hermana de Marta, cuando el Señor las visitó en su casa. La Biblia dice que Marta se puso con los quehaceres de la casa, pero María escogió la buena parte. María escogió postrarse a los pies del Señor, sentarse a los pies del Maestro, a escuchar la palabra del Señor. Y así queremos hacer nosotros cada día de nuestra vida, cada mañana, postrarnos a los pies del Señor, a escuchar su palabra. Como bien saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, hemos ido poquito a poco avanzando, y en esta ocasión nos vamos a detener en el capítulo 18 y versículo 7, que así nos dice la palabra del Señor. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Seguimos estudiando la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos cuando ellos tenían ese interés de saber quién iba a ser la persona más grande, la persona más importante en el reino de los cielos. Bueno, ya hemos visto que Jesús lo que hizo en ese momento fue llamar a un niño y colocarlo en el medio de ellos. Ayer nos centrábamos en esa advertencia que Jesús nos da a todos del cuidado que tenemos que tener con los más pequeños. Y es un cuidado para no hacerlos tropezar. Y ahora el Señor continúa diciendo, ¡ay del mundo por los tropiezos! Creo que, si no me equivoco, creo que ya lo hemos visto en alguna ocasión, pero bueno, no está de más recordar que este ¡ay! Es sinónimo de juicio o de condenación. Cada vez que tú veas un ¡ay! En la palabra de Dios, es un juicio por parte de Dios. Por ponerte un ejemplo, si tú te vas hasta el capítulo 23 de Mateo, desde el versículo 13 en adelante, ahí vas a encontrar 7 ayes que Jesús derrama, que Jesús lanza sobre los escribas y los fariseos. También en el Antiguo Testamento sale mucho esta expresión, sobre todo la usa el profeta Isaías. Cuando dice, por ejemplo, ahí en el primer capítulo y en el versículo 4, ¡ay, gente pecadora, pueblo cargado de maldad! Generación de malignos, hijos depravados. O bueno, quizá uno de los más conocidos, que se encuentra allí en el capítulo 5 y en el versículo 20, cuando Isaías dice aquello de ¡ay! De los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. En definitiva, este ¡ay! Es una señal de juicio que Dios está trayendo. Y Jesús está diciendo, ¡ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay de aquella persona que sea culpable de hacer tropezar a uno de los pequeños! Y fíjate lo que dice ahora, porque es muy curioso, es muy interesante, porque Jesús dice, es necesario que vengan los tropiezos. Claro, quizá con estas palabras no sea muy fácil de entender qué dice aquí. Pero qué bueno que nosotros tenemos no uno, sino 4 evangelios, donde uno enriquece al otro. Hay cosas que quizá Mateo dice, pero que otro evangelio da algún detalle más, o viceversa. Y así podemos ir aprendiendo mejor de la historia, apoyándonos en los demás evangelios. Cuando Lucas recoge esta historia, este pasaje, dice allí en su evangelio, en el capítulo 17, en el primer versículo dice, imposibles que no vengan los tropiezos. Fíjate que claro nos está hablando aquí el Señor, porque ya nos está advirtiendo que es imposible que en nuestro caminar cristiano no encontremos tropiezos. Ahora bien, de cierta manera es entendible que un tropiezo, pues pueda hacer tropezar, caer a algún pequeño, algún débil en la fe, a una persona nueva. Pero es que desgraciadamente creo que todos conocemos a más de una persona que lleva años en el camino del Señor, pero aún así es inmaduro y sigue cayendo cada vez que vienen tropiezos. Te pongo un ejemplo para que quizá lo podamos entender un poco mejor. Esa gente que lleva años en el Señor, pero todavía se ofenden cuando un hermano de la iglesia o cuando el pastor de la iglesia no lo saluda. O esa otra persona que deja de asistir a la iglesia durante unas cuantas semanas o a veces meses, porque el pastor le llamó la atención referente a algo. O esa otra persona que a pesar de llevar media vida ya en la iglesia,
pero todavía tiene problemas, por ejemplo, a la hora de perdonar cuando alguien le ha ofendido. Y a este tipo de personas creo que hay que recordarles una y otra vez este mensaje. Es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible que durante tu vida nadie te ofenda o que alguien no te llame la atención. Eso es imposible. Es imposible que no vengan los tropiezos, dice el Señor. Los tropiezos son parte de nuestro día a día. Los problemas que nos encontramos, personas que nos ofenden, bueno, y un larguísimo etcétera. Pero vamos a hacer una cosa, porque vamos a dejarnos de mirar hacia los demás y vamos a mirarnos un poquito más a nosotros mismos, que yo creo que es mejor. Santiago dice en su carta, allí en el capítulo 3 y en el versículo 2, que todos ofendemos muchas veces. No sé por qué, pero nos encanta victimizarnos. A muchos cristianos les encanta hacerse los ofendidos, los dañados. Pero parece que se les olvida que ellos también ofenden y que ellos también dañan a los demás. Por lo tanto, tenemos que aprender a lidiar con los tropiezos. Creo que tenemos que aprender a lidiar con todos esos obstáculos que podamos encontrar en nuestro diario vivir. Pero sigamos avanzando. Que sea imposible vivir sin tropiezos no quiere decir que el Señor nos esté dando vía libre, libertad para hacer tropezar a los demás. No, ni muchísimo menos. De hecho, fíjate cómo termina el versículo. Dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de esa persona. Dios es bastante tajante contra aquellos que hacen tropezar a los demás. Sobre todo si son niños. Si son débiles en la fe, sobre todo si son nuevos creyentes en los caminos del Señor. Así que creo que deberíamos hacer un alto en el camino y hacernos al menos 2 preguntas en el día de hoy. La primera pregunta sería, ¿estaré siendo tropiezo a alguna persona nueva en la iglesia? ¿Mi testimonio o mi conducta será que está haciendo tropezar a alguien? Mira, y si la respuesta es sí, urgentemente corrige eso. Urgentemente ponte manos a la obra para cambiar esta situación en tu vida. Y la segunda pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿cómo puedo hacer para no ser de tropiezo para nadie? Creo que, aquí la pregunta nos llevaría a un estudio muy amplio, ¿verdad? Pero mira, lo único que te puedo decir ahora es cuidando tu santidad. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, cuando él escribe esa primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y en el versículo 3, que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. Cuando tú cuides de tu santidad, estarás logrando no ser de tropiezo a los demás. Ayer en el devocional hablaba que una de las maneras de hacer tropezar a otra persona quizá es con su mal testimonio. Y es que desgraciadamente hay algunas personas que llevan, no sé si decirlo de esta manera, una doble vida en la iglesia. Quizás son muy santos en las iglesias, pero desgraciadamente no lo son tanto en sus vidas íntimas. Gente que durante el culto siempre los vas a ver, los vas a encontrar con un gloria a Dios, aleluya, en su boca, pero que quizá durante la semana lo que tienen en la boca son palabras deshonestas, mentiras, groserías, maledicencias. Y vete tú a saber cuántas cosas más, ¿verdad? Por lo tanto, cuidemos nuestra vida íntima. Cuidemos nuestra santidad. Seamos serios en ser las mismas personas cara al público que cuando nadie nos ve. Porque de no ser así, mira, no solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, sino que lo peor de todo es que esa mala conducta por nuestra parte puede hacer tropezar, puede hacer caer a otra persona. Y Dios no lo quiera, que esa persona que tropiece sea un niño, un débil en la fe. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Y sé que hasta el último de los días, porque así tú lo has prometido. Y yo creo en tu palabra, Señor. En esta mañana te queremos pedir perdón, mi Dios, si hemos sido de tropiezos para alguien.
si nuestro testimonio, si alguna acción nuestra, si algo consciente o inconscientemente ha hecho tropezar a otra persona. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir esa situación. Y te pedimos que nos sigas ayudando cada día más en nuestra santificación. Que tu Espíritu Santo nos santifique cada día más, porque entendemos que tu voluntad para nuestra vida es que seamos santos. Ayúdanos, Señor, para que no seamos tropiezo para nadie, que no seamos piedra de tropiezo para ninguna persona que está en nuestro entorno. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que hoy miércoles por la tarde tenemos culto, tanto en la iglesia de Puerto Rosario como en la del sur de Fuerteventura, a las 6 de la tarde. Y si no eres de Fuerteventura, te invito a que esta tarde, a las 6 de la tarde, puedas entrar aquí en el canal de YouTube, el pastor Alberto Ares, y a las 6 de la tarde estaremos retransmitiendo esa nueva entrevista en la Radio Sur FM con mi hermano David Rodríguez. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir estudiando la palabra del Señor. Bendiciones.